Hey, querido, querida, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta nueva cápsula para comprender qué es esto de la desprogramación emocional. Mi nombre es John Escobar y estoy inspirado en poder ayudarnos a desprogramar todas esas emociones que quedaron guardadas en nuestro interior hace muchísimo tiempo para que podamos sanar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Así que vamos con todo. Primero, como siempre, antes de quizás el primer video que ves, contarte un poco qué es la desprogramación emocional. Todos nosotros, cuando hemos venido a este mundo, hemos venido con ciertas capacidades, pero hay ciertas cosas con las cuales nosotros no hemos venido, y es esa capacidad de absorber que nosotros tenemos. Absorbemos muchas cosas de nuestro entorno, sobre todo las cosas emocionales. Piensa en esto. Puedes recordar lo que pasó en tu vida de forma emocional, ¿verdad? O sea, esos eventos emocionales que quedaron guardados en nuestro interior, quedaron grabados en nosotros. Y es por eso que nuestro cerebro lo que hace es comenzar a guardar toda esa información en nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente subconsciente, le podemos llamar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre muestra qué cosas hemos guardado. Y finalmente, después de eso, nosotros vamos a interpretar la vida, interpretar el mundo. En la edad de los 0 hasta los 7 años, esto lo sabe la psicología, nosotros somos seres inconscientes. O sea, no tenemos conciencia, no sabemos que somos nosotros, solo estamos absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Y en esa edad es donde nosotros quedamos enganchados y se genera nuestra personalidad, finalmente. Ahí es donde se genera nuestra mente. Cuando somos conscientes y entramos en conciencia, nos damos cuenta que somos nosotros, ya estamos condicionados a través de ciertos patrones que quedaron en nuestro cerebro. Y ahí es donde se genera esta personalidad. Por eso somos todos diferentes, ¿verdad? Según lo que nosotros fuimos absorbiendo, y después de eso, cuando somos conscientes, ya estamos programados. O sea, lo que se dice dentro de esto, y lo sacamos por supuesto del doctor Hammer, de esta nueva medicina que es la biodesprogramación, y está también la bioneuroemoción, son todas estas cosas tan lindas que nos enseñan de la parte profunda que es autoconocimiento finalmente. O sea, está nuestra mente, que vendría siendo como el programador, nuestro cerebro, el ordenador, y nuestro cuerpo vendría siendo la máquina. Así nosotros nos vamos quedando configurados. Si entendemos cuáles son los programas que quedaron en nosotros y después en la infancia, en la adolescencia, seguimos generando estos programas y puede que los vayamos haciendo mucho más sólidos. Por ejemplo, si sentimos cierta sensación en nuestra vida, hoy día, hoy, aquí y ahora, que este es el resultado, ¿cuáles son esas cosas que podríamos estar sintiendo? Y vamos a la raíz. Esto es vida, la causa y el efecto, ¿verdad? O sea, el efecto que tenemos en la vida, efecto, viene siempre desde una causa. Siempre hay algo que lo causa, ¿verdad? Así funciona esto. Siempre es causa y efecto. O sea, el efecto que hoy día vemos en los resultados de nuestra vida siempre vienen desde una causa. Esa causa siempre tiene que ver con una emoción que quedó ahí adentro. Y eso nos hace pensar, nos hace sentir, o sea, quedó muy enganchado, nos hace actuar hoy día, muchas veces la reacción. Hoy día vamos a hablar de un tema increíble. ¿Cómo podemos desprogramar la culpa? Que me lo pidieron. Hace un momento me pidieron que hablara sobre la culpa. Es algo súper importante, la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un proceso que tenemos nosotros los seres humanos, donde nos castigamos. Decimos esto es correcto, es incorrecto. Si yo hago esto correcto, entonces voy a estar bien según la sociedad, según el mundo, según los demás, según algo que está establecido, ¿verdad? Y si yo hago esto mal para la sociedad, ¿verdad? Para la conciencia, que vamos a explicarte dos tipos de conciencia, ¿verdad? La culpa es, si yo hago algo mal, entonces voy a cargar con la culpa. Algo hice mal, pero eso viene, recuerda, este es el efecto. Puedo sentirme culpable, pero tiene una causa. Y eso es lo que vamos a revisar. Esto es conciencia y conciencia. Si te das cuenta, aquí hay una gran diferencia en esa S. Esta conciencia que está aquí es una conciencia moral, ética, ¿cierto? Moral y ética.
¿De dónde viene esa conciencia moral y ética? Es lo que nos dice la sociedad, la vida, donde crecimos. Esto es correcto, esto es incorrecto, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es correcto y esto es incorrecto. Entonces, esta es la que a nosotros nos enseñaron. Aquí es donde estamos todos nosotros. Por ejemplo, el semáforo. El semáforo en rojo, si tú cruzas, puede que alguien diga que sea muy moral, ¿cierto? Moralista, diga, oye, eso no se puede hacer, eso es incorrecto. Y entonces quedaste ahí, ¿sí? Y exactamente con cualquier cosa. Todas las cosas tienen moral, ética, normas. Somos un planeta donde tenemos muchas, muchas, muchas normas. Entonces, podemos sentir culpa por un montón de temas, un montón de cosas. Pero eso recuerda que viene de una causa, eso está creado, para que te des cuenta inmediatamente, si sientes culpa, esa culpa está creada desde esta conciencia, sin ese, conciencia, que es lo que nos dice la sociedad cómo deberíamos ser, cómo deberíamos actuar. Y ya vamos a ver la causa de por qué siento tanta culpa. Pero esta conciencia que está aquí es una conciencia mucho más elevada, es una conciencia que tiene que ver con darme cuenta, ¿ok? Darme cuenta. Esto es importante en uno de los videos donde hablamos cómo desbloquear los patrones repetitivos, tiene que ver con la conciencia. Cuando ya entro en la conciencia que me doy cuenta, o sea, me doy cuenta de lo que pienso, me doy cuenta de lo que hago, me doy cuenta de lo que siento, y me doy cuenta que de dónde viene esta situación que es la culpa. La culpa es algo creado, la culpa es algo que ya lo han dicho los libros maravillosos de grandes maestros que tengo. Por ejemplo, la religión generó la culpa. La culpa es el bien y el mal. Si tú haces eso, entonces vas a ser condenado. Y entonces cargo con la culpa. La culpa, según el doctor David Hopkins, está un paso arriba de la vergüenza. Y la vergüenza que tengo por haber hecho o no haber hecho algo correcto. Pero eso recuerda que viene de una causa, y entonces la culpa está arriba y la vergüenza está a un paso de la muerte. Así de fuerte es esto. Entonces, si yo cargo con culpa, culpa por lo que hice, por lo que no hice, culpa por haber dicho, no haber dicho, culpa por hacer lo que tengo que hacer, en realidad viene de una causa. ¿Y esa causa cuál es? Si nosotros nos damos cuenta aquí, tiene que ver con algo que aprendimos desde pequeños. Generalmente son las personas que a nosotros nos enseñan en nuestra vida. Si nosotros podemos traerlo desde una parte muy, muy interna, muy biológica, incluso desde la barriga. Si yo, y esto quiero que hagas una conciencia enorme, si yo cargo con la culpa constante y cargo con esa mochila, y puede que sea que te duela el cuerpo, puede que vea acá, porque cargas con la culpa. Cuando yo cargo, este es el cuerpo, siempre está mostrando, puede que cargue aquí atrás, que me duele la cabeza, la espalda, porque cargo con la culpa. Y entonces mis pensamientos son hacia el futuro desastrosos. ¿Por qué? Porque cargar con la culpa dice que voy a cometer los mismos errores, entonces voy a estar con ansiedad. La culpa me puede generar ansiedad, me puede generar trastornos de alimentación, de sueño. ¿Por qué? Porque no hice algo correcto o porque no voy a hacer algo correcto. Y entonces cargo con eso. Para poder desbloquearlo, ¿cierto? Desprogramarlo de mi interior. Tengo que ver cuál es la raíz. Yo no sé cómo será tu vida, pero tienes que ver esto. Por ejemplo, te cuento mi experiencia personal. Antes de yo nacer, mi mamá quería que yo fuera mujer. ¿Sí? Quería una niña, quería una niña, quería una niña, y me lo decía, de hecho me lo dijo. Yo quería una niña, quería una niña, quería una niña. Y lo que pasó es que ah, fue hombre, ¿cierto? Y mi padre tenía una relación paralela. Y en esa relación paralela él tuvo una niña. Imagina lo fuerte que puede ser eso para mí y cargar con esa culpa de no haber sido una niña, de no cumplir con las expectativas de otros, las expectativas de las otras personas. Y ese es un punto importante. Puede venir incluso antes de nacer o puede venir incluso después de nacer. Entonces, yo antes de nacer ya tenía esta culpa que venía acá. Imagínate, ella quería en su interior, la sentí en lo profundo que ella quería una mujer, quería una niña, y yo sentí desde la barriga que yo era hombre y que no iba a ser mujer y que no iba a cumplir con su expectativa. Entonces yo ya cargaba con la culpa biológicamente. Entonces crecí así y fui un niño muy sensible y traté de complacer a mi mamá para poder pagar esa culpa, la culpa de no haber sido una niña. Entonces, tienes que observar cuál es la raíz, de dónde viene esa culpa. Fuiste un niño
Quizás que a una niña que llegaste a una casa, por ejemplo, y que le quitaste el protagonismo a mamá, ¿sí? Porque recuerda lo correcto e incorrecto. Nosotros no somos seres lógicos, ¿sí? Somos seres emocionales. Y como somos seres emocionales, tratamos de ser lo más lógico posible, pero si fuéramos lógicos no existiría la culpa, porque en realidad diríamos, lo que ya pasó no tiene ningún sentido, pero quedamos programados con eso. Y entonces yo quedo programado con la culpa, yo quedé programado con la culpa. Y después de eso intenté ser lo mejor posible. Entonces esto puede ser antes de nacer y puede ser después de nacer. Por ejemplo, puede ser que tu hermano tenía mejores calificaciones que tú y era un mejor niño. Y entonces tú naciste, creciste con la culpa de no cumplir esas expectativas. Recuerda que siempre tiene que ver eso. La culpa tiene que ver con esto, con cumplir expectativas. Primero son expectativas de otros y luego son las expectativas propias. O sea, yo me quedo programado a cumplir con las expectativas de los demás y después mi mente me dice, recuerda que tienes que cumplir las expectativas y me vuelvo complaciente y trato de ser lo mejor posible y trato de ser perfecto y a lo mejor estoy tratando de ser lo más perfecto posible para cumplir las expectativas de los demás. Siempre tiene que ver primero con los padres, luego con los profesores, luego con la pareja, luego con los hijos, con los jefes. Entonces tienes que observar hoy día, hoy, cuál es el efecto, ¿cierto? Puede ser con tu relación de pareja, puede ser en tu trabajo, puede ser con tus padres, puede ser con tus hijos, puede ser en cualquier lugar, en cualquiera, en cualquiera. Y entonces las expectativas generalmente son ¿qué tengo que hacer para que los demás me quieran? Y entonces cuando yo no cumplo las expectativas de los otros, si nunca vamos a cumplir las expectativas de los otros, jamás, jamás las vamos a cumplir. Solo podemos cumplir lo que nosotros tenemos como expectativas de nosotros, porque es lo único que podemos controlar. Y si yo no cumplo las expectativas de los demás, entonces me voy a sentir muy culpable, pero ya lo traigo programado en mi interior. Busca la raíz y date cuenta que si escuchaste, como me pasó a mí, a decir a mi mamá que siempre quería una niña, 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 voy a cargar siempre con la culpa a no ser que llegue a ese lugar y la desprograme. ¿Cómo la desprogramo? Primero debo ser consciente, darme cuenta que eso no es algo mío. Y cuando me doy cuenta, queridos, entro a ese lugar, me conecto conmigo, voy a esto como lo dice Alejandro Jodorowsky, un magnífico maestro, hay una psicomagia, ¿verdad? Nuestro cerebro quiere resolver ese tema que quedó ahí. Por eso nos muestra una y otra vez la culpa. Una y otra vez nos muestra la culpa para resolverlo. ¿Qué es lo que no nos deja resolver la culpa? Y esto va a pasar en cualquier ámbito y en cualquier relación de trabajo, lo que sea. Es que está nuestro, lo voy a poner por acá, donde lo veo, por aquí, lo veo aquí. El ego. El ego es nuestro sistema de protección. Está ahí para protegernos, para protegernos, para protegernos, sobre todo de cuando no cumplimos las expectativas. ¿Y cuál fue nuestro sistema de defensa? ¿Cuál fue? Alejarnos, huir, atacar, quedarnos callados, ser indiferentes. ¿Cuál es nuestro sistema de defensa? ¿Sí? Tener la razón, pelear mucho. El ego siempre va a tratar de protegernos. Nuestro cerebro quiere poder reparar esta culpa, pero nuestro ego, como quedó tan condicionado en nosotros, nos hace actuar frente a una máscara y en vez, cuando uno se saca la máscara, se hace consciente, se da cuenta del ego, dice, ok, voy a entrar a ese lugar, sí, ok, quería cumplir la expectativa, me di cuenta que viene desde una raíz, y esa es la causa, ¿sí? La causa siempre, 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 siempre va a ser emocional. O sea, la emoción, ¿qué es finalmente? La emoción le pusimos un nombre, pero la emoción es esa vibración interna que queda guardada y condicionada a través de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, y está ahí constantemente. Está en un conflicto, es un conflicto, 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 conflicto. Y necesita ser reparado porque el cerebro lo único que quiere es que uno se sienta bien, ¿sí? Para sobrevivir, ¿verdad? Para sobrevivir, no que seamos felices, sino que sentirnos bien para sobrevivir. Si nos sentimos mal, vamos a morir. Pero nuestro ego no nos deja. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ego está en esta parte.
¿sí? En lo que es correcto, lo que es incorrecto. Esto está bien y esto está mal. Lo que tú estás hablando no es correcto. Hay que ir a un profesional, hay que ir a hacer algo, ¿sí? Porque está aquí, las personas que están aquí son las personas lógicas, las personas más realistas, por supuesto, que viven siempre una misma, es como una línea, ¿sí? De tiempo. Y los que estamos en la conciencia, sabemos que esto va así, pero vamos siempre tratando de subir porque vamos siempre aumentando el nivel de conciencia al darnos cuenta de las cosas que tenemos que ir liberando. Entonces, si te das cuenta de esto, siempre tiene que ver con cumplir las expectativas de los demás. Recuerda que la culpa fue algo que se generó para poder controlarnos finalmente. Y te sientes culpable porque no estás cumpliendo las expectativas de los demás. Abre tu mente, entra en la conciencia, date cuenta que viene desde algo muy profundo, es un programa que está ahí. Y puede ser, ¿en qué? ¿Dónde está el efecto? En tu pareja, en el trabajo, en la relación, en tu hijo, oye, en los negocios, en el dinero. A lo mejor te sientes culpable por tener dinero y en algún momento tu familia te decía que tener dinero era malo, que los que tenían dinero ahí eran todos desgraciados y eran y se quedó ahí tan condicionado emocionalmente en nosotros, porque siempre queremos cumplir las expectativas de los demás. Así que, ¿cómo nos desprogramamos? ¿Cómo desprogramamos la culpa? Recuerda, siempre para desprogramar cualquier cosa, te tienes que hacer consciente. Esto es algo que uno fue aprendiendo, y puede ser antes de nacer, o puede ser después de nacer, tratar de cumplir las expectativas de los demás, y hoy día está tratando de cumplir quizás esa expectativa, y al no cumplirlas, porque no vamos a cumplirlas, porque nunca vamos a cumplir las expectativas del otro 100%, nunca, nunca, nunca. Lo único que podemos hacer es llenar nuestras propias expectativas, nos vamos a sentir siempre culpables. Yo soy quien soy, y esa libertad de ser quien soy, entonces genera que los demás allá afuera quieran estar conmigo. ¿Sí? Así que esta cápsula es cómo desprogramar la culpa. Ahí está la culpa, vamos a seguir haciendo. Si recuerdan, seguirme, enviárselo a alguien que quizás esté pasando por este momento en alguno de estos temas, que son siempre los mismos, que es algo que se ve hoy día afuera, puede ser dinero, salud o amor, y desde ese lugar entonces vamos a seguir generando estas cápsulas. Recuerda que esto es desprogramarnos emocionalmente para poder sanar nuestra mente, nuestra salud y nuestras relaciones, por supuesto, que son tan importantes, y todo lo que está allá afuera en la vida. Así que vamos con todo, te mando un beso, un abrazo, déjame aquí tus comentarios, qué te parece, y si te gustaría que hable sobre algún tema en particular que te esté ocurriendo, recuerda, hoy en tu mundo, lo que está pasando afuera, para que hablemos sobre la desprogramación emocional y podamos seguir sanando juntos. Te envío un beso y un abrazo, mi nombre es John Escobar, nos vemos en la próxima, y recuerda que todo lo que nos muestra la vida siempre es para que sigamos reparando lo que quedó ahí adentro guardado. Siempre, siempre, siempre. Nuestra alma y nuestro cerebro quiere sanar, solamente nuestro querido ego nos sigue protegiendo y lo niega. Te mando un beso, un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao.